director del Instituto Internacional de Estudios Políticos Avanzados, Ignacio Manuel Altamirano, de la Universidad Autónoma de Guerrero. El libro, Reflexiones sobre la democracia en Guerrero, retos y desafíos del sistema electoral guerrerense, se participa en coautoría con integrantes de la planta docente del Instituto Internacional de Estudios Políticos Avanzados, Ignacio Manuel Altamirano, de la Universidad Autónoma de Guerrero. Mi saludo a todos ellos y ellas, al doctor Secundino González Marrero, doctor Eudosio Telles Santiago, doctora Rosa Isela Ojeda Rivera, doctor Martín Fierro Leiva, maestro Valfred Giovanni Manrique Pastor, maestro José Juan Ayala Villaseñor. Por supuesto, saludo a la comunidad universitaria que nos acompaña, al resto de los colegas del YEPAI Mahuagro y a la sociedad guerrerense. De igual forma, saludo con mucho aprecio y agradecimiento a quienes el día de hoy presentan y comentan la obra. Maestra Beatriz Tobar Guerrero, doctor Jesús Tobar Mendoza. Como primer número tenemos las palabras de bienvenida del doctor Nazarín Vargas Armenta, consejero presidente del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero. Adelante, doctor. Muchas gracias, maestra doctora Abril Moreno Hernández. Pues yo quiero en primer término hacer un reconocimiento al Instituto Internacional de Estudios Políticos Avanzados, Ignacio Manuel Altamirano, por esa cooperación siempre interinstitucional que ha tenido con el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, desde luego a su director, a mi amigo el doctor Marco Antonio Adame Mesa. Agradezco de manera muy especial que en este evento en que se presenta un libro que se realiza de manera coordinada entre estas dos instituciones, reflexiones sobre la democracia en Guerrero, retos y fortalezas del sistema electoral guerrerense, a mi querida amiga y siempre apoyadora de nuestro instituto, a la maestra Beatriz Tobar, consejera electoral de nuestro hermano Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, y desde luego al doctor Jesús Tobar Mendoza, presidente de la Asociación Mexicana de Ciencia Política. No podría dejar de mencionar como un reconocimiento a estos trabajos, a los integrantes, a mis compañeras y compañeros integrantes de la Comisión de Educación Cívica y Participación Ciudadana del Instituto Electoral de Guerrero, al maestro Jorge Valdés Méndez, a la maestra Cintia Citlali Díaz Fuentes y a la maestra Vicenta Molina. Yo les deseo, seguramente será una jornada exitosa y agradezco y me reitero siempre a la orden del Instituto y de la Universidad Autónoma de Guerrero. Muchas gracias y enhorabuena. No se escucha. Muchas gracias, doctor. A continuación, tenemos la intervención del doctor Marco Antonio Adame Mesa, director del Instituto Internacional de Estudios Políticos Avanzados, Ignacio Manuel Altamirano, de la Universidad Autónoma de Guerrero. Adelante, doctor. ¿Qué tal? Buenos días a todas y todos. Les saludo con afecto a la sociedad guerrerense, a la comunidad universitaria que se está conectando a esta transmisión. Quiero comentarles que para una institución como el YEPAI Mahuagro, actividades como las que el día de hoy se están convocando, que concretan proyectos editoriales de reflexión y análisis sobre diversos tópicos de la vida democrática de nuestra entidad, nos permite reafirmar un compromiso esencial de toda institución educativa, la de abonar al debate social y político. Contar en el camino con el interés y la voluntad del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero representa una suma de esfuerzos institucionales que expresa el objetivo de ambas instituciones: fortalecer la vida democrática, la cultura cívica de nuestra entidad. Una institución como el IEPC en nuestro estado y una institución educativa como la Universidad Autónoma de Guerrero y el YEPAIMA registran precisamente este punto de encuentro con la formación de ciudadanía efectiva. Por ello, estos artículos que se han redactado con la participación de integrantes del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana e integrantes de la planta docente del YEPAIMA, tiene el objetivo de registrar el pulso de la vida política de nuestro estado. Este libro quedará para el debate, para la reflexión, para la consulta y para conocer la óptica y el análisis desde quienes con su labor de investigación en la ciencia política proponen esta edición de la mano
y con el acompañamiento puntual de quienes con su labor pública conducen y participan en nuestra institución electoral. Esos son los elementos de valor agregado de este libro, esta sinergia que está expresada en la integración de cada capítulo. Mi reconocimiento a quienes integran el Consejo General del IEPC por su compromiso, por su dedicación, por su esfuerzo, y a quienes también integramos la planta docente del IEPA-IMA por esta labor educativa de compromiso social. Además, quiero mencionar que esta obra editorial es acompañada por una obra artística del maestro Ángel Guzmán, que en esta portada del libro lo expresa con su pintura Citlala, lugar de estrellas, una imagen adecuada que reúne nuestras deidades originarias como el jaguar y expresa en ese multicolor la diversidad, como diverso es nuestro estado, pero también la mirada puesta en el futuro de quienes desde esta tierra miramos a las estrellas a donde queremos llegar expresando con las manos levantadas, y esa es una interpretación, la participación de las y los guerrerenses en la construcción de una sociedad mejor. Muchas gracias también, con mucho aprecio y reconocimiento, a la consejera electoral Beatriz Tovar Guerrero y al doctor Jesús Tovar Mendoza, presidente de la Asociación Mexicana de Ciencias Políticas, por la presentación de esta obra el día de hoy. Muchísimas gracias a todas y todos ustedes. Muchas gracias, doctor Marco Antonio Adame. Iniciamos con la presentación de nuestros comentaristas. Ahora me permitiré compartir la ficha curricular de la maestra Beatriz Tovar Guerrero. Es consejera del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato desde el 2017, miembro de la Sociedad Mexicana de Consejeras Estatales Electorales y está vinculada a la Red Nacional de Consejeras y Consejeros por una Democracia Incluyente. Además, forma parte de la Red Nacional de Educación Cívica. Es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Guanajuato, cuenta con una maestría en Administración Pública y Políticas por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores Monterrey, Campus Ciudad de México. Realizó una estancia de investigación en Bilbao, España, con la temática Planeación Estratégica y Gobernanza. Además, ha sido ponente en una diversidad de foros con temas específicos como cultura política, educación cívica y democracia incluyente. Cuenta con una diversidad de diplomados impartidos por otras instituciones como la Universidad de Texas en Dallas, el Centro de Investigación y Docencia Económica y en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Cabe resaltar que cuenta con una larga trayectoria en el sector público por más de 15 años, colaborando con diversas instituciones como la Universidad Autónoma del Estado de Guanajuato y el Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, resaltando que cuenta con más de 11 años de experiencia en materia electoral desarrollados en el Instituto Federal Electoral, ahora Instituto Nacional Electoral. Nuestro siguiente invitado, el doctor Jesús Tovar Mendoza, es profesor investigador del Centro de Investigación en Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma del Estado de México, profesor invitado del IEPA-IMA UAGRO, y cuenta con los siguientes grados académicos: doctor en Ciencia Política por la Facultad Latinoamericana en Ciencias Sociales, Flaxo, México, maestro en Gestión y Políticas Públicas por la Universidad de Chile, cuenta con la licenciatura en Sociología por la Universidad Católica de Perú. Además, se ha especializado en grandes temáticas como democracia, democratizaciones, calidad de la democracia y metodología de la investigación. Cuenta con una gran responsabilidad internacional al formar parte del Comité Ejecutivo de la Asociación Internacional de Ciencia Política, la CIP, secretario ejecutivo de la Asociación Mexicana de Ciencia Política, MECIP, y miembro del Comité de la Asociación Latinoamericana en Ciencia Política, la CIP. Además, es coordinador de la Red de Estudios sobre la Calidad de la Democracia en América Latina. Cuenta con una gran diversidad de obras. Por solo destacar algunas serían las siguientes: Las metareglas del juego electoral en Dieter Nolen, México y el desarrollo de la democracia en América Latina. Las reformas electorales 2012 y 2014 en México, así como la volatilidad institucional y los círculos viciosos de los procesos electorales. La evolución sobre los valores cívicos de los ciudadanos mexicanos durante el siglo XXI y la administración de justicia y calidad de la democracia en América Latina. De verdad
Gracias por la disponibilidad y sobre todo por tener el honor de escucharlos. La dinámica para la presentación del libro Reflexiones sobre la democracia en Guerrero, retos y fortalezas del sistema electoral guerrerense será la siguiente. Cada invitado cuenta con 15 minutos para realizar su primera intervención. Posteriormente pasaremos a las preguntas por parte del público que nos acompaña y dar un espacio para compartir la opinión de nuestros invitados. Asimismo, cerramos con las conclusiones por parte de nuestros comentaristas. Antes de iniciar, me gustaría compartir una frase de un jurista especialista en derecho electoral que ha argumentado lo siguiente en los últimos días. La democracia no puede ser otra víctima más de esta pandemia. La democracia tiene que hacer frente a los nuevos retos y desafíos. Un ejemplo de ello es la actividad que se realiza el día de hoy, a la cual nos convoca el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero. Pese a las dificultades, tenemos que seguir avanzando. En palabras del doctor Tobar, diría, el futuro nos ha alcanzado. Sin más preámbulo, le cedo el uso de la palabra a la maestra Beatriz Tobar Guerrero. Adelante, consejera. Muchas gracias, doctora. Muy buen día tengan todas las personas que nos acompañan. Me da muchísimo gusto, de verdad, estar el día de hoy aquí con ustedes presentando esta estupenda obra. Me encantó leerla, me encantó que me invitaran. Muchísimas gracias. Quiero saludar, por supuesto, primero a la doctora Abril Moreno, quien es nuestra moderadora, al doctor Jesús Tobar Mendoza, quien es también comentarista de esta obra, por supuesto a los doctores Nazarín Vargas Armenta y Marco Antonio Adame Mesa. Muchísimas gracias también por esta generosa invitación. Por supuesto, mi reconocimiento y felicitación en primer lugar a quienes integran la Comisión de Participación Ciudadana y Educación Cívica en el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Guerrero, a las consejeras electorales Cintia Citlali Díaz Fuentes, Vicenta Molina Revuelta y al consejero Jorge Valdés Méndez. De verdad les felicito por esta obra. Es una obra que realmente provoca esas reflexiones que justamente pues llevan ese nombre, ¿no? Reflexiones sobre la democracia. Particularmente quiero agradecer a la consejera Vicenta, que me hizo el honor de invitarme a comentar esta obra. Muchísimas gracias, querida consejera, por este honor que me has concedido. Por supuesto, saludo también con mucho gusto a la consejera Rocío Calleja, quien nos ha dado la bienvenida tras bambalinas en este inicio de presentación. Veo también conectada a la consejera Susana Cayetano. Muchísimas gracias, consejeras, por acompañarnos. Y bueno, pues hay un punto del que yo quisiera partir y creo que merece la pena destacar. Y me refiero a ese esfuerzo de introspección que con esta obra hace el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Guerrero. Este libro, en mi opinión, es un auténtico ejercicio de autoevaluación, de análisis interno a través de una serie de diagnósticos que permite situarnos no solo en la realidad de México, que también eso es importante, sino en la realidad del Estado de Guerrero, en términos democráticos, en términos político-democráticos. Y esto es valioso porque nos permite tener un piso para poder visualizar una ruta que es con lo que va construyendo estas reflexiones, esa ruta para construir el camino hacia donde queremos llegar en términos político-democráticos. Eso es lo que hace esta obra, es una ruta crítica también, y pues bueno, enhorabuena por ello a sus autores y a quienes la coordinaron. Este esfuerzo por dar a conocer la larga historia de construcción de la democracia en Guerrero desde diversas ópticas, desde la óptica del Estado, desde la óptica de las luchas sociales, desde la óptica de las reformas legislativas, el desempeño de organismos especializados, los resultados de los comicios electorales y, por supuesto, también desde la acción de la ciudadanía, siempre, por supuesto, abona no solo a la democracia local, sino sobre todo a la democracia estatal. En ese sentido, este ejercicio de análisis, consulta y valoración de la realidad democrática y política de Guerrero, quiero destacar que no podría haber sido posible por lo que empecé a leer en la obra,
sin el apoyo y empeño de todas las personas que conforman el Instituto Internacional de Estudios Políticos Avanzados Ignacio Manuel Altamirano de la Universidad Autónoma de Guerrero, por supuesto el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Guerrero, que impulsan este tipo de trabajos editoriales. Mi felicitación por ello. Yo voy a hacer algunos comentarios breves respecto de 4 capítulos. 2 de ellos, los primeros enfocados a la educación cívica, la cultura política y la construcción de ciudadanías, pasando por un capítulo que me pareció hermoso, de verdad me enganchó, la larga lucha de las mujeres por la construcción de la democracia en Guerrero, y concluyendo con el capítulo relacionado con los retos de la reforma electoral 2014, y que eran los retos de la reforma electoral 2014, pero que hoy siguen vigentes finalmente. Entonces viene mucho a colación todavía este capítulo. Empezaría yo destacando en estos primeros apartados, en estos primeros capítulos relacionados con la cultura cívica, que hacen una estructura muy pertinente, empezando por la definición, y nos sitúan, logran situarnos primero en conceptos básicos. No podemos empezar a hablar de democracia y de educación cívica, de cultura cívica, sin antes no pasamos por estos conceptos que bien mencionan en esta obra, de cultura política, educación cívica, ciudadanía integral, participación ciudadana, cultura democrática. Partimos de esta base para, a partir de ello, empezar a compartir, valga la redundancia, qué es lo que está haciendo el Instituto Electoral y Participación Ciudadana de Guerrero para abonar en la educación cívica y en la construcción de ciudadanía. Y aquí yo quiero destacar toda la gran labor que han hecho en términos de, por ejemplo, estudios de calidad de la ciudadanía en Guerrero, como el informe de calidad de la ciudadanía, todo el trabajo que hicieron con todos los diversos talleres, programas, las estrategias, la vinculación interinstitucional, el Teatro Guiñol, el Parlamento Infantil. Todos estos trabajos finalmente abonan en la construcción de ciudadanía. Pero cuando yo hablo de que reconozco el ejercicio de introspección que hicieron, es porque al final de todo este ejercicio concluyen diciendo, bueno, ¿y hacia dónde vamos con la construcción de ciudadanía? ¿Realmente vamos hacia una ciudadanía integral? ¿Realmente este gran esfuerzo colectivo que hace el IEPC Guerrero en conjunto y en vinculación con otras instituciones abona la construcción de una ciudadanía integral, en ese concepto de integralidad que se debe entender, en donde participan, en donde están en juego no solamente los derechos políticos, sino también los derechos civiles, pero sobre todo los derechos sociales y los derechos económicos? Pues pareciera que no, pareciera que está haciendo falta. Una conclusión a la que llega justamente el informe de calidad de la ciudadanía en Guerrero es que el ciudadano guerrerense circunscribe su participación política a la dimensión electoral. ¿Y dónde están quedando todas las demás dimensiones? Y eso es algo que el IEPC Guerrero ya identifica, y me parece que en función a ello pretende empezar a planear las nuevas estrategias, y eso es fundamental si queremos avanzar en la construcción de esta ciudadanía integral. También el reconocimiento que se hace en estos apartados de que no podemos solos, de que las instituciones electorales, por supuesto, tenemos la facultad constitucional, pero también la obligación ética y moral de construir ciudadanía, de hacer educación cívica, pero ni hay presupuesto que alcance, ni hay programa que sea suficiente, ni hay recursos humanos que lleguen a todos los rincones del país. Entonces, ¿cómo le hacemos para poder construir esta ciudadanía en un país tan diverso, con tantas interculturalidades, también con tantas necesidades, y tan grande como México, y concretamente en el estado de Guerrero, con esa diversidad cultural, con esa diversidad también socioeconómica, con todos los conflictos y problemas que aquejan a Guerrero? Y parten, y eso me encanta,
parten del reconocimiento de la necesidad de acción colectiva a través de la vinculación con diversas instituciones. Es decir, aquí hay un reconocimiento de que la necesidad de construir ciudadanía viene no solamente de organismos electorales, no somos los únicos que tenemos esa obligación o responsabilidad. También deben participar las instancias de gobierno, los partidos políticos, pero también la sociedad civil. En ese sentido, creo que partir de ahí para la construcción, y con eso concluye este primer capítulo, para la construcción de una política pública, una política de Estado. Si de verdad queremos, y eso me encantó leerlo, si de verdad queremos avanzar hacia una ciudadanía integral, debemos convertir a la educación cívica en una política pública. Y una política pública no puede ser solamente del IEPC Guerrero, tiene que ser de diversas instituciones públicas y privadas también, y de la sociedad civil, que asuman ese sentido de corresponsabilidad social. Porque al final del día, en este Estado, en este país, estamos todas y todos, no nada más unas personas o no nada más unos grupos. Y eso me parece fundamental. Y cuando logran situarse en esta necesidad de política pública, pasamos a un siguiente capítulo en donde hay unas preguntas verdaderamente provocadoras. Por eso hablo yo de este ejercicio de introspección, porque empieza por preguntarse en este libro, bueno, ¿y qué tipo de democracia tiene Guerrero? ¿Qué tipo de ciudadanía tiene Guerrero? ¿Y qué tipo de ciudadanía queremos tener? Y entonces se aborda de manera panorámica el estado de la democracia guerrerense desde la perspectiva de la participación política no electoral, es decir, más allá del voto, más allá de la participación de las elecciones. ¿Qué hay en la construcción de culturas cívicas en la entidad? ¿De verdad hay cultura cívica en la entidad más allá de esa cultura político-electoral que promovemos? Y luego viene una pregunta detonadora que de verdad nos hace reflexionar, y es: ¿hay ciudadanía en Guerrero a pesar de la pobreza y la marginación del Estado? Y bueno, es que parten del reconocimiento de que muchas de las diversas ciudadanías que hay en Guerrero no se relacionan, lamentablemente, con asuntos de orden público por sus condiciones socioeconómicas. Entonces, ¿de qué ciudadanía se está hablando? Pues de una ciudadanía que fundamentalmente en las áreas urbanas de la entidad sí tiene cierto nivel de relación y de articulación en torno a intereses colectivos, pero con un grado de influencia que es insuficiente para incidir de manera significativa en la construcción de políticas públicas. Y es que, a ver, si la acción colectiva, si la acción ciudadana no logra incidir en las políticas públicas, en la toma de decisiones gubernamentales, entonces algo está fallando, algo estamos haciendo mal, ¿no? Aquí concluyen este apartado de construcción de culturas cívicas con una frase, un párrafo que yo quisiera replicar simplificado, porque verdaderamente es reflexivo, pero también es avasallante cuando uno se encuentra con estas expresiones. Concluyen diciendo: en tanto no se entiendan, por un lado, las profundas desigualdades y por otro, la marginación y la exclusión social y pobreza en la entidad, difícilmente ese segmento de ciudadanías que ejercen sus derechos políticos y civiles incidirán de manera preponderante. Porque eso es lo importante si queremos garantizar el funcionamiento adecuado de las instituciones y estructuras del gobierno. Aquí pasamos incluso por un análisis de calidad de la democracia, de calidad de la ciudadanía, de calidad de las instituciones, pero sobre todo de calidad de vida. O sea, ¿por qué el ciudadano, por qué la ciudadanía hoy no está interesada en participar? Pues porque no lo ve reflejado en sus condiciones socioeconómicas actuales. Entonces, hay una necesaria vinculación entre calidad de la democracia con calidad de vida y calidad de la ciudadanía, que bueno, pues amerita un rato más de reflexiones. Tengo 2 minutos más, voy a cerrar mi participación con un último capítulo. Dejaría el de las reformas
el análisis de la reforma 2014 para la siguiente ronda, para no ocupar más tiempo. Este capítulo de verdad me encantó, me enganchó, yo lo leí y lo releí, este apartado de la larga lucha de las mujeres en la construcción de la democracia en Guerrero. De verdad, felicitaciones por este artículo. Es un recorrido histórico, político, social de la lucha de las mujeres en Guerrero, e inicia con una frase que me encanta: las fragilidades de la democracia. Y yo digo, es que ¿cómo no va a ser frágil una democracia en la que no se respetan los derechos humanos, en la que los derechos de un grupo que, a pesar de ser mayoría, y me refiero a las mujeres, sigue siendo vulnerado y que tiene que pelear literal muchas veces por tener las mismas oportunidades, no más, las mismas, por estar en igualdad de condiciones, no mejores condiciones, las mismas condiciones que todas las demás personas. En la primera parte de este capítulo hacen una exposición, un breve recorrido sobre el camino que han tenido que pasar las mujeres para el acceso al poder formal en Guerrero, y me gusta mucho cómo concentran de manera muy breve a ver cuántas mujeres ha habido en el legislativo local, en el poder municipal, incluso pasan por el gabinete del ejecutivo. Eso me parece muy interesante. Eso son números que finalmente nos dicen cómo ha estado nuestra realidad en este tema, ¿no? Y después, este recorrido histórico maravilloso que hacen de las mujeres en la independencia y la revolución, mujeres guerrerenses que sin su participación en movimientos históricos y sociales como la Revolución Mexicana o como la independencia antes, sin la participación de estas mujeres, la historia de este país habría sido otra, y la historia de Guerrero seguramente también habría sido otra. Hay un apartado muy bonito en donde hablan también de la participación de mujeres desde la lucha en Guerrero por la búsqueda de sus familiares. Un caso que incluso fue referente a nivel internacional en temas de derechos humanos. El caso del profesor Rosendo Radilla Pacheco, que provoca justamente una sentencia en donde por primera vez se le condena al Estado mexicano en materia de respeto a los derechos humanos, y que es gracias a dos activistas, a sus hijas, a su esposa, gracias a que reúnen a un grupo de personas, sobre todo mujeres, que empiezan también a pelear por la búsqueda y el respeto de los derechos de sus familias, ¿no? En fin, la verdad es que este capítulo es un claro ejemplo de que no basta con que la ley lo diga, de que hay que generar las condiciones para lo que está en la forma hacerlo realidad. Y a veces esas condiciones se generan a golpe de sentencia, a veces son producto de movilizaciones de índole intelectual, a veces de movilizaciones pues no precisamente pacíficas, pero lo cierto es que en tratándose de derechos de las mujeres y para las mujeres, casi siempre se trata de insistencia, persistencia y mucha resistencia. Para que dejemos de escribir, ojalá de verdad, dejemos de escribir libros sobre la lucha de las mujeres. Digo, es que no se escriben libros sobre la lucha de los hombres, ¿no? Entonces, ojalá un día dejáramos de escribir libros sobre la lucha de las mujeres y pudiéramos escribir libros sobre los logros de las mujeres en el ejercicio de sus derechos. Para allá vamos. Que este capítulo pase a ser justamente parte de la historia. Ojalá un día llegáramos a que eso sea la normalidad, ¿no? Yo hasta aquí dejaría mis comentarios para no abusar del tiempo. Me faltó un capítulo, pero se lo puedo abordar en los 2 minutos que me quedan en la siguiente ronda. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Agradezco a la maestra Beatriz Tovar Guerrero, consejera electoral del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, que haya realizado esta participación. Asumo de manera extraordinaria y eventual la conducción en este momento. La doctora Cristina Abril está en una zona en donde por temas de lluvia y las condiciones climáticas que estamos viviendo, la conectividad ya no fue posible. Regresará en algún momento y retoma el papel de moderadora de esta sesión. Le quiero dar la palabra al doctor Jesús Tovar Mendoza,
Acosta, presidente de la Asociación Mexicana de Ciencias Políticas, para que también haga uso de la palabra y pueda expresar sus comentarios sobre el libro que el día de hoy se presenta. Adelante, doctor. Muchas gracias, director. Bueno, pues muy honrado. También, como dice la consejera Beatriz Tovar, muy placentero la lectura, ¿no? Es una buena experiencia. Si es útil y agradable, pues es doblemente bueno, digamos. Y bueno, yo quisiera, en segundo lugar, felicitar al instituto, al IEPA, de la UAGRO, de la Universidad Autónoma de Guerrero, y sobre todo al Instituto Electoral del Estado de Guerrero, por haber hecho el esfuerzo de reunir varios capítulos que conforman una unidad sobre la realidad electoral y ciudadana del Estado de Guerrero. Yo creo que no hay mejor uso de recursos públicos que crear una obra académica, comprometer académicos, cuyo único esfuerzo incluso es solamente escribir sin recibir ningún honorario por hacer un capítulo. Entonces no hay mejor inversión de recursos públicos que hacer publicaciones de libros. Y esto lo quiero reiterar a continuación por la lectura, por los capítulos, una coordinación muy generosa de la consejera Beatriz Tovar, que hemos hecho para encargarme yo de cuatro. Situación electoral y ciudadana del Estado de Guerrero, y pues luego de la lectura pues ya puedo decir que conozco muchísimo más sobre esta realidad, y esto es una primera ganancia personal, haberme adentrado en la realidad política electoral del Estado de Guerrero. Decía de estos dos capítulos sobre proyectos, quisiera comentar el primero, que es el capítulo 2, hacia un atlas de las elecciones y los partidos en Guerrero, del doctor González y León. Lo que me sorprendió gratamente de este capítulo es la profundidad teórica del mismo. Se hace una revisión conceptual muy rigurosa que a uno le permite refrescar y conocer en muchos casos determinados referentes teóricos de los maestros en el tema de las mediciones electorales. Tagapera, que tuvimos la oportunidad como Asociación Mexicana de traerlo acá a México, por ejemplo, y todos los mayores expertos desde Duverger hasta la actualidad, para plantear una propuesta interesante. Si había mencionado que es realmente muy útil y un ejercicio ciudadano del instituto poner un recurso para un libro, yo creo que debe haber un recurso para hacer un atlas de las elecciones y los partidos en Guerrero. Acá se está planteando muy sólidamente la propuesta de este atlas, que nos permitiría pues conocer, tener una idea de la dinámica político-electoral del Estado. No existe un atlas de ninguna de las 32 entidades, ni tampoco del nivel federal. Entonces, este sería un proyecto muy innovador que incluso tendría que ser replicado en otros estados, y están dadas las condiciones teóricas y luego metodológicas. Ese es el esfuerzo muy loable que veo en los profesores González y León para desarrollar este proyecto muy ambicioso en términos teóricos, pero sobre todo en términos empíricos de medición, para ver el número efectivo de partidos, la proporcionalidad, en lo que llaman el split ticket, el voto dual, la volatilidad, la polarización, incluso adaptando un concepto muy usado
en los estudios electorales a nivel de estados nacionales, como es la nacionalización de los partidos. Acá lo han adaptado a una medición sobre regionalización, cuánto están presentes los partidos en las diversas comunidades al interior de Guerrero. Y hay un último tema que también lo abordan, que es bueno, no hay una palabra castellana, yo le pongo el mal aporcionamiento, ¿no? Es decir, cuánto los votos se traducen, los porcentajes de votos se traducen en porcentajes de escaños electorales. Entonces, esta es una primera invitación que yo haría a ambas instituciones, al IEPA y al Instituto Electoral del Estado de Guerrero, para implementar este proyecto, pues que podría decir está como para meterse al horno. Es decir, ya están los ingredientes, ya está el desarrollo teórico y metodológico, y ahora lo que falta es la recolección de datos y luego obviamente el ordenamiento, la interpretación de estos datos. En ese sentido, pues yo felicito esta lectura, que me ha sido muy grata, pues, porque mi orientación académica es siempre revisar la parte teórica y metodológica. Es un gran capítulo para desarrollar las pautas para empezar a desarrollar este proyecto. Quisiera saltarme también, para seguir un orden en el sentido de los capítulos proyectos, al último capítulo, que se trata justamente de otro proyecto, de una propuesta metodológica para la evaluación del desempeño de los órganos electorales en México. Y esta propuesta, pues, tiene que ver mucho con la anterior, claro que tiene su propia especificidad, está trabajado en este capítulo por los profesores Juan José Ayala, Pedro Pablo Martínez y José Ángel Vargas Puerto. Bueno, recuerdo que este profesor José Ángel Vargas también ha sido un alumno, así es que lo veo ahora participando en la redacción, en la elaboración de este capítulo. Y bueno, pues acá la idea es igual, otro proyecto. Se están desarrollando las ideas, primero la necesidad de ya no evaluar solo el tema electoral, ¿no? Lo que la profesora Pipa Norris recogido en el proyecto, en el capítulo que he comentado anteriormente, que es un proyecto, señala la calidad, la calidad de las elecciones, o la calidad de las elecciones en el mundo. Acá la idea es ya no desarrollar solamente un modelo de evaluación electoral, sino de los órganos electorales. Y esto entonces recaería en el interés, en el sumo interés del propio Instituto Electoral de tener un patrón, una pauta de autoevaluación, ¿no? Y bueno, en este sentido, pues los autores mencionados, Ayala, Martínez y Vargas, proponen una serie de herramientas en el plano, sobre todo metodológico, sobre la idea de establecer una evaluación de los órganos electorales. Cabría mencionar, como dice el capítulo, pues que una reforma, la del 2014, cambió el diseño de la relación entre el órgano nacional, federal, el INE, y los órganos estatales, ¿no? Que devinieron en el nombre poco usado de OPLES y más bien mantuvieron su nombre original. Y bueno, pues le quitaron un peso importante a los órganos estatales para asumirlo a nivel federal, ¿no? Esto es lo que se llamó una federalización del modelo de la organización electoral. Pero bueno, este dato efectivamente cambia un poco cómo se puede evaluar los órganos estatales, ¿no? Una propuesta metodológica para calificar el desempeño de los órganos estatales. Ahora bien, yo me he atrevido, queridos colegas y estimados consejeros y público en general, a poner en el Zoom de este chat, unas recomendaciones académicas sobre un colega del Instituto de Investigaciones Jurídicas, el doctor Astudillo, que ya tiene una publicación junto con el profesor, con el consejero
con el presidente consejero del INE, Lorenzo Córdoba, sobre ya una evaluación que se hace de institutos electorales, ¿no? Ahí lo tienen ustedes en el chat del grupo Zoom, ¿no? Los árbitros de las elecciones estatales, y lo cual da algunas ideas que pueden contribuir más allá de los temas de profesionalización o eficacia y otras variables más que consideran los profesores de este capítulo, los autores de este capítulo, a otros vinculados con el tema básicamente de las funciones que tiene un instituto electoral. Tiene que ver entonces con el tema de imparcialidad, o podríamos decir también de autonomía, de legalidad, de certeza, de objetividad. Es decir, yo creo que un esquema de autoevaluación una propuesta de estudio de institutos electorales se debe incorporar no solamente elementos propiamente organizacionales, sino objetivos políticos que se proponen los institutos electorales al estar encargados de organizar elecciones. Entonces, por eso me atreví a hacer esta recomendación que complementa, creo, a mi criterio y fortalece esta propuesta de hacer un instrumento de evaluación del desempeño de los órganos electorales. Al igual que la consejera Beatriz, se me ha quedado un poco corto el tiempo y voy a hacer mayores evaluaciones. Terminaría evaluando un capítulo, luego dejo el capítulo 3 para mi segunda intervención sobre un capítulo muy singular, muy curioso porque el caso es muy singular. Es el capítulo 7 sobre asociativismo, oposición e identidad en el contexto de elección por usos y costumbres, el caso de Ayuta de los Libres Guerrero. Este es un caso en el cual, pues, a partir de la fuerza de la sociedad civil, de una asociación llamada la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero, se cambia el modelo electoral que se tenía, el más clásico que todos nosotros conocemos, a un modelo de usos y costumbres. Y esto se hace muy recientemente a partir de la gestión que hace esta asociación, cuyas siglas es UPOEG, y logra realizarse a pesar de la oposición del sistema de partidos local a cambiar el modelo de elecciones. Y este cambio no se hace de manera caprichosa, pasa por la intervención decidida del Instituto Electoral local y luego los partidos siguen oponiéndose y va a los tribunales. Va a la sala regional y luego a la sala superior, de tal modo de que finalmente terminan validando un cambio del modelo electoral. Este caso es muy singular y por tanto muy relevante a nivel histórico. ¿Cómo se puede cambiar un modelo de elecciones, un sistema electoral, aun cuando sea a un nivel muy local, ¿no?, a través de una iniciativa ciudadana? Deja un buen sabor de boca, pero también unas ciertas preguntas que haría a los autores Martín Fierro y Rocío Calleja sobre, ¿y luego qué pasó? Es decir, se llega al punto de señalar que se logró hacer una elección bajo el modelo de usos y costumbres a través de criterios directos ciudadanos, como es la propia asamblea comunitaria, pero luego ya nos quedamos con el gran interés de saber cómo se llevaron a cabo esas elecciones, cómo fue el resultado electoral, cuáles fueron los candidatos, si hubo un nivel de competencia, de pluralidad de competencia. Y en segundo lugar, mencionan pues a Bourdieu sobre el campo de fuerzas, que permitió estudiar el campo de fuerzas que se permitió lograr este cambio, pero luego también sería bueno saber cuál es el nuevo campo de fuerzas donde los actores ya no son los anteriores, sino hay nuevos actores políticos producto del cambio de las reglas de juego electoral, ¿no? Que vinieron de abajo hacia arriba. Siempre los cambios, las reformas que hemos estudiado muchos de nosotros en México, de hecho hay muchas reformas, demasiadas. Cada elección hay una reforma. Es lo que yo le llamo volatilidad de las normas, volatilidad de la normatividad electoral. En este caso fue un cambio de normatividad de abajo hacia arriba.
Entonces, pues quedo gratamente sorprendido e iluminado por este caso, y quedan preguntas pendientes sobre la continuidad de este estudio, cuál es la nueva realidad política en el caso del Ayutla de los Libres en Guerrero. Hasta acá, estimado director, y luego pues me dejo un capítulo más, siguiendo la pauta de mi colega Beatriz Tovar, para la siguiente intervención. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Tovar, por sus atinados comentarios y reflexiones. A continuación, me permitiré responder algunos comentarios que tenemos por parte del público que nos acompaña. Una de las preguntas es, ¿qué precio tiene el libro? Comparto que la casa editorial Porrúa lo tiene en venta con un coste de 180 pesos. Sin embargo, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, en vinculación con el YEPA Huagro, realizará la distribución de manera gratuita. Para continuar con la dinámica de la presentación y como se estableció en esta convocatoria, vamos a iniciar con la etapa de preguntas por parte de la asistencia. Una de las preguntas, consejera Beatriz, es: las elecciones del próximo año en México son las más grandes de la historia por el número de cargos en competencia. ¿Cuáles serían los retos que presentaría para las instituciones electorales? Las siguientes preguntas van dirigidas al doctor Tovar, haciendo referencia a cuáles serían los desafíos de las elecciones en estos tiempos de pandemia. Compartiendo y comentando también que algunos especialistas han especulado que el partido político Morena puede convertirse en el próximo partido predominante. ¿Qué piensa al respecto? Para responder, le cedemos el uso de la palabra, consejera Beatriz Tovar Guerrero. Muchas gracias, doctora. A ver, pues los retos de las próximas elecciones. A ver, yo creo que siempre se dice, es que las siguientes elecciones van a ser las más grandes y complejas de la historia. Bueno, sí, porque eso siempre va a ser cada siguiente elección, por una simple y sencilla razón: se incrementa la lista nominal, se incrementa el padrón electoral, se incrementa la lista, incrementa el número de votantes. Esperamos a nivel nacional casi 95 millones de votantes, pero me parece que en esta ocasión, en esta particular ocasión, la complejidad del proceso electoral, la complejidad de las elecciones, no radica en que sean las más grandes de la historia. En mi opinión, radica en que estamos en un contexto adverso en términos sanitarios. El tema de la pandemia viene a movernos absolutamente todas las aristas de nuestra vida, y los procesos democráticos no son la excepción. Hay un poco de ruido aquí ambiental, espero que se escuche bien lo que estoy diciendo. Entonces, bueno, la pandemia realmente es el gran reto, en mi opinión, reto a vencer. Las condiciones de pandemia, ¿qué implica, qué retos implica esto para las autoridades electorales? Primero, un reto logístico. O sea, hoy vamos a organizar elecciones teniendo que considerar una situación sanitaria que nunca habíamos considerado. Bueno, pasó en 2009 con el tema de la influenza, pero no fue de la misma dimensión que hoy está ocurriendo el tema del COVID-19. Entonces, hay un tema de logística, hay un tema presupuestal. Si de por sí los institutos electorales batallamos con el tema del presupuesto, digo, no todos, yo debo decir que en Guanajuato no padecemos tanto ese tema, es decir, no hay una presión sobre ese tema, hay un respeto entre las autoridades en ese sentido, pero en otros estados no es así, en la mayoría no es así. Entonces, hoy, este presupuesto que hoy vamos a hacerlos cada instituto, y que de hecho estamos en este momento en eso, pues sí tiene que ser racional, por supuesto, pero con todo el respeto debido, no puede ser austero. Y no puede ser austero porque hoy tenemos que presupuestar una serie de herramientas, una serie de material sanitario, desde cubrebocas, caretas, sanitizantes, tapetes, equipo,
no me acuerdo cómo se llama, acrílicos, en fin, equipo protector que le permita no solo a los funcionarios electorales resguardar su salud, sino que le permita a la ciudadanía tener la certeza de que va a poder ejercer su derecho político electoral de votar, pero también en las mejores condiciones sanitarias para no poner en riesgo su derecho a la salud, ¿no? Porque no podemos entrar en el conflicto de, bueno, ¿qué es primero, qué es mejor, qué es más importante, el derecho a la salud o el derecho político electoral de votar? Pues no, tenemos que asegurar ambos. Entonces, ese es un reto presupuestal. Por supuesto, el reto de las campañas electorales. Las campañas electorales en tiempos de pandemia, no podemos pensar, las campañas van a empezar en la mayoría de los estados en enero del próximo año. Y no podemos pensar, sinceramente digo, yo no soy médico ni especialista en salud, pero no podemos pensar que en enero las condiciones de salud ya van a cambiar. La verdad es que sería lo idóneo, pero pues sería también un poco iluso de nuestra parte pensar eso. Entonces, tenemos que pensar que en enero vamos a estar en campaña y hay que reeducarnos todos, partidos políticos, autoridades electorales, pero también la ciudadanía. Reeducarnos en la forma en la que se hace campaña, pero también en la forma en la que yo, ciudadano, participo para informarme sobre los candidatos, candidatas, sobre las opciones, ¿no? Y eso nos lleva a un reto siguiente, y es el uso de los medios electrónicos, las redes sociales. O sea, obviamente las campañas se van a trasladar en buena medida a los medios digitales. Y entonces, ¿cómo vamos a regular? Y ese es un reto para autoridades electorales, no solamente administrativas, sino también jurisdiccionales. ¿Cómo vamos a regular el uso de las redes sociales en campaña? Entonces, y ahí podemos seguir en la lista de retos, pero no quiero abusar del tiempo. Yo creo que esos son los más importantes que en este momento yo puedo destacar. Muchas gracias. Gracias, consejera. Le cedemos el uso de la palabra. Doctor Tovar, adelante. Muchas gracias, doctora Moreno. La segunda pregunta que se me formula acerca de Morena y como próximo partido dominante, en realidad el término sería partido hegemónico, el rol que ejerció el PRI durante 80 años, con diversos nombres que tuvo PRI, pero era el mismo instituto electoral, me lleva justamente a comentar el capítulo que tenía pendiente, que es el capítulo 3 sobre reflexiones del proceso electoral 2017-18, justamente de la doctora Moreno y la colega Vicente Molina Revuelt. Bueno, este capítulo es un balance de esas elecciones, y en este balance pues se hace algunas precisiones soportada por información empírica de las novedades que hubieron, como el hecho de candidaturas independientes, de nuevos partidos políticos que se registraron para esa elección, y también sobre lo que ocurrió con el incremento de la participación de género, si hubo mayores logros en incrementar la representación femenina en las autoridades que fueron sometidas a votación popular. Y también pues se hace un balance de los cambios que hubieron en el sistema de partidos en Guerrero, producto de esta elección. A pesar de estos cambios, las autoras mencionan pues que la presencia de partidos políticos tuvo muy poco impacto, participaron algunos, y lo mismo ocurre con los independientes, digamos, ¿no? Que tuvieron una mayor presencia efectiva en el caso de las elecciones municipales. Pero, digamos, en estas primeras oportunidades no tuvieron un resultado significativo. El incremento de mujeres también fue, como ha ocurrido en general en otros estados y a nivel federal, fue increciendo lentamente, no como se esperaría hasta llegar a un óptimo de paridad, pero bueno, ha habido un ligero crecimiento de la elección de mujeres autoridades. Y por otro lado, pues paso al tema principal, no al tema principal, son todos estos temas los que se discute en este balance, pero paso al tema
sobre la competencia electoral. Es decir, pues se rompe el tradicional bipartidismo PRI-PRD, ya sea en la gobernatura, en la mayoría del Congreso, ¿no? Y pues irrumpe el nuevo partido, como obviamente ha ocurrido, y un poco como motor de arrastre a nivel federal, también a nivel local. Y esto da ya la presencia no solamente de 3 partidos, un tripartidismo, sino la votación se fragmenta un poco más y se tiene lo que se llamaría un multipartidismo moderado. El auge de Morena, con esta idea que señala el capítulo de un arrastre federal, pues tiene importancia a nivel de los resultados federales del Congreso de Diputados, pero a nivel local en municipios no es tanto, ¿no? Todavía sigue los partidos tradicionales, el PRI sobre todo teniendo una cierta presencia significativa en los municipios. Ahora bien, si no hubiera habido la pandemia, y esto nos lleva también a la primera pregunta, si no hubiera habido la pandemia, yo hubiera dicho pues que efectivamente estaríamos ante la presencia de un nuevo partido hegemónico. A nivel federal, vean ustedes que el resultado llevó a que Morena domine ambas cámaras, ¿no? Y tenga gobernadores, sea la primera minoría a nivel de gobernadores a nivel federal. Entonces, esto parecía incrementarse, ¿no? Lo dijo el propio López Obrador, ¿no? Todo iba bien, hasta que se presentó la pandemia. Y entonces, bueno, en este caso, esta pregunta nos lleva a un ejercicio que los politólogos tratamos de rehuir, que es aventurar el futuro, sacar la bola de cristal, o los naipes, ¿no? O cualquier otro recurso de proyección hacia el futuro, lo cual pues tratan de hacerlo los políticos. Ellos sí tienen que anticiparse al futuro, nosotros los politólogos no tanto, pero bueno, intentémoslo. Yo creo pues que la pandemia cambia muchas cosas. En primer lugar, el tema tecnológico, ¿no? Si la proporción de uso de redes, ya sea en campañas, o en los manejos que tienen los institutos electorales de las herramientas en Internet es un 10, 12, 15% en el mejor de los casos, ahora estamos a un nivel del 100%, ¿no? Y esto pues cambia la realidad, ¿eh? Si acudimos a Darwin, el que no se adapta acá muere, ¿eh? Va a haber un proceso de selección natural, es decir, no es que los partidos hayan adoptado un modelo de virtualización, sino la virtualidad les llegó de golpe a los partidos y por tanto también a los institutos electorales y lógicamente a los ciudadanos. Esto, por ejemplo, genera, en un capítulo anterior que he comentado, que un balance de los institutos electorales tendría que considerar esta inminente realidad virtual, que más allá que la pandemia, ojalá termine pronto, este alto grado de avance de virtualización llega para quedarse. Es decir, no vamos a retroceder otra vez al 10% el próximo año o en los siguientes años. Nos vamos a quedar con un alto nivel de presencia de los instrumentos virtuales, ¿no? Como ahora estamos en un instrumento virtual, que en este caso es un beneficio que nos permite comunicarnos de diversos estados de la República. Entonces, este es uno de los efectos importantes. Y por otro lado, yendo a la pregunta específica, esta pandemia, más allá de la virtualización que genera nuevos marcos de competencia electoral, trae pues los elementos de perjuicio, de malestar, de grave daño a la salud de todos nosotros, ¿no? Estamos con casi 700,000 contagiados oficialmente, yo creo que pasan del millón, ¿no? Y 60,000 o 70,000 muertes. Y bueno, esto se carga a la responsabilidad inevitablemente del gobierno federal y de los gobiernos estatales donde Morena esté presidiendo. Es decir, todo gobierno asume lo que ocurre, malo o bueno.
que forme parte de su responsabilidad o incluso que no lo forme parte, ¿no? Bueno, ya sabrá el gobierno si logra capitalizarlo a su favor, muy difícil cuando se trata de una desgracia, ¿no? De un momento, podría decirse, pues, maldito, o sea, es como una maldición. México tiene la maldición de cada 100 años, ¿no? La independencia, que es muy larga y costosa y dolorosa, la Revolución Mexicana igualmente, y luego pues vino la guerra al narcotráfico, y como si no fuera poco, el brujo que maldijo a México dijo, bueno, no basta con la guerra, ahora mandémosle una pandemia más. Entonces esto se carga sobre la responsabilidad de los hombros de cualquier gobierno, y a nivel federal es Morena, y en varios estados también es Morena. Yo creo que la ruta hacia lo que fuera un nuevo partido hegemónico en México, Morena, ya no resulta tan clara. De hecho, esto se va a ver justamente el próximo año. Así es que mi bola de cristal va para solo un año, no va para los siguientes años. Muchas gracias, doctor Tovar. Agradezco sus comentarios y reflexiones. Continuamos con la ronda de los comentarios finales por parte de nuestros invitados y le cedemos el uso de la palabra a la maestra Beatriz Tovar Guerrero. Adelante, consejera. Muchas gracias, doctora. Pues bueno, un poco conecto también mis comentarios anteriores con la pregunta que me hacían respecto a los retos que se vienen de cara a este proceso electoral que para muchos estados ya inició. Lo conecto con el último capítulo que me hacía falta comentar, el capítulo de las reformas electorales, la reforma electoral de 2014 y sus temas pendientes. Bueno, esos temas pendientes hoy día siguen pendientes y me parece que se están convirtiendo en un reto más que hay que vencer. Y es que en este apartado hacen una excelente clasificación de esos temas. Por ejemplo, la violencia política de género. Ese fue un tema que fue un gran reto en 2014-15, lo vivimos en 2017-18 y lo vamos a vivir nuevamente en en las elecciones del 2020-2021. ¿Y por qué lo vamos a vivir nuevamente? Pues bueno, porque ya es una norma constitucional, hay obviamente un marco legal que cobija este tema, pero hay que reglamentar, ahora hay que aplicarlo. Un tema importante es el registro de personas que han violentado políticamente o alguna otra violencia y que no pueden ser, tendrán la prohibición de ser candidatos o candidatas. El tema de la paridad de género, aquí este tema está conectado necesariamente con el de violencia, porque entre más se incrementa la participación de las mujeres en la vida política electoral, pues se incrementa también en consecuencia la violencia política de género. Y en el tema de paridad me parece que todavía hay varios retos. Uno de ellos es la paridad en los ayuntamientos. Y no me refiero a la paridad vertical en la planilla, esa pues ya está regulada en la norma constitucional. O sea, ya tenemos la obligación de hacer planillas paritarias, hombre-mujer, hombre-mujer, hombre-mujer. El tema es, me parece, en la horizontalidad de la totalidad de los ayuntamientos. Pongo el caso de Guanajuato. Guanajuato tiene 46 ayuntamientos, 46 municipios que se van a renovar ahora en estas elecciones, pero de esos 46 actualmente tenemos 13 alcaldesas. Entonces no hay paridad, ¿no? O sea, el reto es cómo le hacemos para que de esos 46 ayuntamientos haya 23 por lo menos para mujeres y 23 para hombres. Y luego también un tema de bloques de oportunidad en los ayuntamientos. Es decir, a ver, cuando los partidos políticos hacen la clasificación de los ayuntamientos que le van a asignar por los bloques de competitividad electoral a hombres y mujeres, pues terminan reservando casualmente los municipios con menor impacto económico o con menor impacto social, pues a las mujeres, ¿no? En el caso de Guanajuato, los municipios de la parte noreste del estado casi siempre son reservados a mujeres, y los municipios más importantes del corredor industrial o los que representan una situación económica importante para el Estado, pues son reservados para hombres, pero se cumple con el bloque de competitividad electoral, o sea, no violan la norma. Entonces, bueno, allá va un reto pendiente muy importante en el tema de paridad.
Por supuesto, en el caso de Guerrero y de otros institutos, el voto de los mexicanos residentes en el extranjero, para el caso de Guerrero, el voto de los guerrerenses en el extranjero. Ese es un gran reto. Creo que por primera vez se va a aplicar esta modalidad, este tipo de votación para Guerrero, y me parece que ese reto pues lo tendrá que enfrentar el IEPC Guerrero, además en plena pandemia, ¿no? En términos presupuestales, sobre todo me refiero. El tema de la libertad de expresión, que ahora se va a trasladar a las redes sociales, que ya lo dijimos. El contexto de violencia en el país, también ese termina siendo un asunto pendiente. El tema de la reelección y las nuevas reglas, bueno, también es un tema pendiente. Y todo eso viene justo en este último capítulo que aborda los temas, los retos de la reforma electoral de 2014 y que hoy siguen vigentes, ¿no? Y que lamentablemente pues tendremos que irnos con ese tipo de retos al final al inicio y al final de este proceso. Concluyo diciendo... Adelante. Simplemente concluyo diciendo que el entendimiento de la compleja realidad sociopolítica del Estado de Guerrero me parece que ya no se puede entender sin la lectura obligada de esta obra. De verdad, se las recomiendo mucho. Con eso cierro mi intervención. Muchas gracias. Gracias, consejera. Cerramos con el comentario final por parte del doctor Jesús Tobar Mendoza. Adelante. Muchas gracias. Muy brevemente ahora. Quisiera pues destacar que un libro se vuelve muy valioso no solo por su contenido, sino por las puertas que abre hacia futuro. Y en este caso quisiera reiterar las dos propuestas de estudio que resultan ser muy singulares, muy novedosas y muy útiles. Reitero, estoy refiriéndome a la propuesta metodológica, teórica, metodológica, excelentemente desarrollado hacia un atlas del estado de Guerrero, ¿no? La cual puede ser replicada a nivel de otros estados y también a nivel federal. Y en segundo lugar, sobre un índice metodológico para la evaluación de los órganos electorales. Y esto atañe directamente al Instituto Electoral que promovió de manera muy atinada esta obra. Creo que están dos herramientas que deben ser puestas a funcionamiento, y esto implica ya hay una comunidad académica en torno a estos dos proyectos, ya hay un instrumental teórico metodológico, y lo que falta pues es el soporte institucional, en este caso doy por descontado de la UAGRO, del IEPA, y en este caso lo que invito es a que con la decisión atinada que tuvieron de promover este libro, se pueda también promover el desarrollo de dos grandes proyectos académicos que van a tener un impacto para el propio funcionamiento de los partidos políticos, me estoy refiriendo a las campañas, por ejemplo, y para la mejora de la eficiencia del Instituto Electoral. Así es que dejo esta invitación, este desafío a continuar este libro, que este libro sea recordado en el futuro por abrir nuevos, otros libros, otros proyectos. Muchas gracias, doctora Moreno, muchas gracias al director, a los consejeros electorales que han tenido la paciencia de escucharnos, y bueno, pues también muy amable la doctora, la maestra Beatriz Tobar en haber compartido muy gratamente con ella este comentario de la obra. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Jesús Tobar Mendoza. Quiero compartir que la distribución del libro será de manera gratuita a través del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero y el Instituto Internacional de Estudios Políticos Avanzados Ignacio Manuel Altamirano. Será entregado a diferentes instituciones, escuelas, bibliotecas, etcétera. Así que a quienes estén interesados, favor de estar pendientes, se estarán publicando a través de las redes sociales. Para cerrar la dinámica, a nombre del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, agradecemos la disponibilidad, solidaridad de los invitados especiales para poder desarrollar la presentación del libro, las reflexiones sobre la democracia en Guerrero, retos y desafíos del sistema electoral guerrerense. Asimismo, a la asistencia que nos acompañó a lo largo de toda la transmisión, cerramos deseando un excelente fin de semana para todos y todos. Para culminar,
cerramos la actividad cediéndole el uso de la palabra al consejero presidente, el doctor J. Nazarín Vargas Armenta. Muchas gracias, doctora Abril. Pues de nueva cuenta, quiero yo reconocer esta disposición de siempre. ¿Sí me escuchan, perdón? Sí. ¿Sí me escuchan? Sí, claramente. Perfectamente. Perdón, agradecer, reconocerle primero al Instituto Internacional de Estudios Políticos Avanzados, a su personal directivo, a mis compañeras y compañeras profesoras y profesores del instituto, a nuestros importantes invitados en este evento trascendente y que es, digamos, una muestra de este trabajo de coordinación interinstitucional. Agradecerles mucho, reconocerles, desde luego a mis compañeras y compañeros, consejeras y consejeros electorales de la comisión y los que no integran la comisión, pero que hemos estado también participando en actividades de este carácter. Yo, la verdad, me quedo bastante emocionado por el desarrollo de este evento y pues muchas gracias por su participación. También agradecer a todas y a todos los que nos están siguiendo por las redes sociales, su participación, y seguramente lo que aquí pudimos escuchar, lo que aquí se pudo apreciar, pues será información que habremos de estar revisando en este proceso electoral que está iniciando. Muchas gracias a todas y a todos. Hasta luego.